El acceso a un trabajo requiere prepararnos, capacitarnos. ¿Cómo están los jóvenes hoy en día? Estamos con Paola del Carpio, nuestra economista. Ahora sí, ya regresó de Arequipa, ya la tenemos aquí en el estudio. Y bueno, a ver, Paola, cuéntanos lo que tienes para nosotros hoy. Bueno, Lorena, sí, como hemos hablado varias veces, el empleo en general se ha precarizado bastante. Exacto. Y la situación de los jóvenes en particular no es la más sencilla. Vemos que de quienes terminan el colegio, que salen de secundaria, 3 de cada 10 logran acceder a algún tipo de educación superior o técnico-productiva. Esto en realidad no es homogéneo. Entre los hogares más pobres esto se reduce al 22%, pero entre los más ricos al 53%. Hay una diferencia importante según... Y me imagino que también entre hombres y mujeres. También, no tanto en el acceso, eso está, las brechas se marcan más sobre todo en el mercado laboral. Ok. Así es, pero sí, también... Entonces, también solamente 3 de 10 hacen algún tipo de capacitación post-colegio. Así es. Y la mayor parte de estos 3, o sea, 2 de esos 3, terminan en las universidades, públicas o privadas. ¿Qué ha ocurrido a raíz de la pandemia? En el año 2020... se cerró la economía, hubo muchas necesidades y 450.000 jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios. La gran mayoría de las universidades privadas, en el caso de las universidades, pero en el caso de las universidades públicas, esto se debió a que tenían muchos problemas de conectividad en algunos casos y pues en gran parte porque necesitaban ayudar a sus familias e insertarse en el mercado laboral. Un gran número, o sea, estamos 3 de cada 10 nomás y logran acceder. Una gran mayoría no llega a acceder a la educación superior o técnico-productiva y ingresa directamente al mercado laboral, comienza a trabajar, pero como tú decías, como no hay una preparación previa, no alcanzan tantos ingresos como es un empleo muy precario. Y si hablamos de esos 450.000 que tuvieron que abandonar sus estudios, la mayoría no ha podido volver. Algunos han podido volver. Le ha resultado muy difícil. Pero sí, y también ha resultado muy difícil ingresar propiamente al mercado laboral. Y ahora podemos ver las cifras de empleabilidad de los jóvenes. Es el siguiente cuadro. El siguiente. A ver, vemos el siguiente cuadro y acá vemos el empleo más o menos, ¿no? Sí. Ahora, antes de estos números, quisiera contar, en general para los jóvenes, tengan o no educación superior, son una población particularmente vulnerable en el mercado laboral. ¿Por qué? A ver, sabemos que el empleo formal está todavía por detrás de lo que estaba antes de la pandemia, más o menos 11% por detrás. Para el caso de los jóvenes está 28% por detrás. La caída es más marcada, porque tienen menos experiencia, no son necesariamente los preferidos cuando hay que contratar a alguien. O sea, hoy día puedes contratar a alguien más barato con más experiencia. Entonces, ahí es donde el joven pierde. Así es, donde se precariza más su empleo. Y ahí vemos también, por ejemplo, la tasa de informalidad. La informalidad a nivel urbano en el Perú es más o menos de 70%, pero para el caso de los jóvenes es de 86%. Es bastante mayor. Y es impresionante ese dato, ¿no? De cada 10, 2 universitarios los contratan, o sea, la empleabilidad. A ver, este cuadro lo que nos dice es, de cada 10 vacantes que el mercado laboral ofrece para perfiles que tengan educación superior, algún tipo de educación superior, 2 están buscando a egresados de universidades y 8 están buscando a personas de los institutos tecnológicos, por ejemplo, del personal técnico. Sin embargo, como vimos hace un rato, la gran mayoría entra a las universidades. De cada 3, y no a los institutos. 2 se iban a las universidades y 1 nada más se iba al instituto. Tenemos un gran déficit de egresados de institutos, Y ahí hay un tema también cultural que muchas veces pensamos que la universidad, el cartón, es a donde hay que ir, pero acá se pierden oportunidades. Los números te dicen claramente que el cartón universitario no te va a garantizar tener empleo. No necesariamente, Y ahí es interesante ver que hay como un desalineamiento entre lo que requiere el mercado laboral y lo que nos ofrecen en nuestra oferta formativa en general. ¿Y qué sucede con la universidad de baja calidad, por ejemplo? Hay un estudio que nos muestra que cuando alguien egresa a una universidad de baja calidad, o sea, no solo el hecho de ir a una universidad asegura que vamos a tener mejores ingresos en el futuro. Cuando vamos a una universidad de baja calidad, nuestra probabilidad de caer en el subempleo aumenta hasta en 30%. Y ahí creo que es muy importante resaltar la importancia de la reforma universitaria, del aseguramiento de la calidad y que esto se extienda también a los institutos que resultan tan importantes para el mercado laboral. Algo interesante
interesante a ver es... Y en este cuadro, por ejemplo. Algo interesante a ver, sí, es que en general los egresados de la educación superior sí logran tener niveles de informalidad menores, ¿no? La informalidad laboral el nivel urbano, como decía, es más o menos de 70.6%, pero para los que son egresados de universidades es 44%, y para los que son de institutos 56%. Claro, no estoy diciendo que esto sea bajo, ¿no? Pero en comparación al promedio tienen una mejor calidad de empleo. Tenemos otro cuadro también, entiendo, para poder revisar allá, viendo carrera por carrera. Así es importante que los estudiantes, tanto los jóvenes como sus padres, tengan información para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ¿no? Los ingresos promedio de alguien que es egresado de una universidad es más que el doble que alguien que ha llegado solo a secundaria, ¿no? Entonces, eso es interesante. Pero miremos carreras técnicas primero, que es donde acá es donde probablemente la gente necesita meterle mayor importancia y relevancia. Así es. Hay, bueno, las carreras técnicas que tienen más demanda y que pagan mejor en este momento son las de ingeniería minera, ciencias de la computación, ingeniería mecánica, ingeniería de las telecomunicaciones. Vemos mucha ciencia y mucha ingeniería y ahí algo a resaltar es que es donde hay menos mujeres. Ahí sí, lamentablemente, aquí se empiezan a marcar las brechas entre hombres y mujeres finalmente. ¿Y en carreras universitarias cómo estamos? También los temas de ciencias y números resaltan entre lo que mejor paga, así es. Está la estadística, está la medicina, la ingeniería de sistemas y la administración, ¿no? En este caso vemos que las carreras mejor pagadas tienen una subrepresentación de mujeres, lamentablemente, ¿no? Pero algo que me parece muy valioso contarle al público, particularmente a los que en este momento tienen hijos en edad universitaria o que van a estar pronto en edad universitaria, es que tenemos herramientas para saber más sobre estas carreras, ¿no? Existe el portal Ponte en Carrera, que tiene información sobre cuál es tu vocación, puedes revisar eso, puedes revisar testimonios, información del mercado laboral, cuánto paga qué carrera, cómo están las universidades y también información diversa sobre financiamiento. Si no tengo para pagar, puede haber becas que me puedan servir. Muy bien. Muchísimas gracias, Paola, por haber estado con nosotros, por habernos traído este tema tan interesante para que, como tú bien dices, los padres de familia, los chicos que están por egresar del colegio, tomen una buena decisión si tienen la posibilidad de acceder a una educación superior. Gracias. Muchas gracias. Era Paola, estaba con nosotros, como siempre, con temas económicos. Seguimos con Santiago.